Amén y amén. Tome asiento, mi hermano. Bueno, todos vosotros sois uno en Cristo. Ese es el tema de hoy. Esta carta a los Gálatas, mis amados, dicen los teólogos, que es una carta pequeña, al igual que a los romanos. Y es de lo mismo de lo que está tratando el apóstol Pablo en Romanos y en Gálatas, que él está yendo y hablándoles a los judíos, yendo en contra del pensamiento que ellos tenían, que el ser humano podía ser justificado a través de las obras de la ley. Pero Pablo bien claramente refuta esto y él defiende el evangelio de Jesucristo una y otra vez, tratando de hacer ¿qué? Tratar de hacer que sus hermanos vuelvan al evangelio, vuelvan a Cristo y no estén ellos ya inclinados más a las obras de la ley, porque ciertamente eso no justifica al pecador. Pero la semana pasada estuvimos hablando, ¿cuál fue el tema? Si recuerda a alguien. Salvación es por fe. El propósito de la ley. Ese fue el tema del domingo pasado. Pero Pablo, él ahí dice cuál fue el propósito. ¿Cuál era el propósito de la ley? El hacerle ver al hombre que es un pecador, merecedor del infierno y que nadie puede ser justificado a través de las obras de la ley. Pero ahora vayamos ahí al versículo 23 de Gálatas 3. Y Pablo en el sermón del domingo pasado, pues él dice que la ley dice que no es contraria a las promesas de Dios en absoluto, sino que tenían armonía, la ley y las promesas de Dios. Versículo 23, ahí de Gálatas 3, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Después que Pablo habla sobre el propósito de la ley y ahora les dice a los Gálatas que antes que viniera la fe, cuando ellos ven la ley de Dios, ciertamente estaban en cadenas, estaban presos. Eso sucede por quebrantar la ley por causa del pecado y por ende la ley tiene al pecador como inocente, como culpable y lo sujeta ¿a qué? Al mismo juicio de Dios. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Estábamos en cadenas, presos. No podíamos ser justificados mediante la ley, mediante las obras de la ley. Y como dije, eso sucede por quebrantar la ley por causa del pecado y por ende la ley tiene al pecador como culpable y lo sujeta al juicio de Dios. Todo aquel que quebranta la ley de Dios es una persona que merece ¿qué? Cielo o infierno. Infierno. Porque quebrantamos la ley de Dios. Y no solo ellos, sino también nosotros mismos. Porque al ver la ley nosotros nos damos cuenta que somos incapaces de librarnos nosotros solos de esas cadenas y prisiones. Así que, pero ¿esto hasta cuándo nos tendrían encarcelados en prisión? Dice ahí el apóstol Pablo, hasta que aquella fe fuere revelada y fuéramos convencidos de que el evangelio es el único remedio que nos libraría de las cadenas de la ley. El evangelio es lo que trae libertad al ser humano, no las obras de la ley. Es el evangelio de Jesucristo. Mis amados, el evangelio de Jesucristo ¿en verdad liberta o no? Si la palabra bien claramente lo dice en segunda carta a los Corintios 3:17, dice, así que, dice lo siguiente, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Allí hay libertad. Es lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es
el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando el Espíritu de Dios viene a morar en un pecador, ahí hay libertad. ¿Libertad de qué? ¿Para hacer lo que uno quiera? ¿Para vivir una vida pecaminosamente, inmoralmente? ¿O libertad para qué? Libertad porque estábamos esclavizados al pecado, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Que antes, cuando éramos siervos de la injusticia, del pecado, ahora venimos a ser siervos ¿de qué? De la justicia ¿de qué? De Dios. Ahora estamos los creyentes para hacer la voluntad de Dios. Cuando antes no podíamos hacer nosotros lo que hacemos hoy. ¿Qué es lo que hacemos hoy? Cantamos himnos espirituales, podemos leer las escrituras y aparte de eso podemos entender las escrituras y podemos predicar las escrituras. Somos libres, no perfectos, porque aún todavía está el pecado en nosotros, pero somos libres en Cristo. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y eso es lo que Pablo está dejándoles saber a los Gálatas. Que todo ser humano iba a estar encerrado en prisiones o en cadenas hasta que aquella fe fuera revelada y fuéramos convencidos de que el Evangelio es el único remedio que nos libraría de las cadenas de la ley. Confinados a esclavitud, confinados a cadenas, a prisión. La fe salvadora consiste especialmente en confiar que Cristo es nuestro Salvador y única justicia perfecta para con Dios. Como hemos dicho, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Eso es lo que dice la palabra. Fuera de Cristo, si podemos hacer buenas obras, no son válidas para Dios. Si no estamos en Cristo y hacemos buenas obras, Dios no ve eso justificable para ser salvos. Como siempre he dicho, un ateo puede levantar un orfanato, puede ayudar al huérfano, a la viuda, pero por sus buenas obras, ese ateo, sin creer en Dios y en Jesucristo, ¿se va a salvar? No. No se va a salvar ese ateo por hacer solamente buenas obras si su fe no está puesta en Jesucristo. Eso es lo que es la fe salvadora. ¿Consiste en qué? En confiar que Cristo es nuestro Salvador y única justicia perfecta con Dios. Y Pablo les dice a los Gálatas que ellos han sido libres del encarcelamiento de la ley. Es lo que dice ahí. Él les está recordando a ellos, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados. Y no solamente él dice ustedes, sino yo también. Estábamos. No solamente ustedes, mis amados, sino yo también estaba confinado. Confinados. Es lo que dice él ahí. Bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es como que Pablo dice, ahora que han sido libres de ese encarcelamiento de la ley, ¿por qué quieren regresar a la ley, oh Gálatas insensatos? No entiendo. Ya son libres en Cristo. Ahora, ¿por qué quieren volver a las obras de la ley? ¿Acaso Cristo no es suficiente? ¿Acaso Cristo no hizo lo suficiente por ustedes para salvarlos de la esclavitud de la ley? Ya son libres. Mis amados, ¿se imaginan a un criminal que estuvo en la prisión por 20 años y alguien paga su deuda? Alguien llega ante un juez y dice, mira, yo voy a pagar la deuda de este asesino, de este ladrón. Voy a pagar su deuda y lo dejan libre. ¿Tú en verdad crees que esa persona querría volver a la prisión otra vez? Después que alguien pagó su deuda y ha sido libre y puede vivir libremente en la calle, ir a las tiendas, estar con su familia, ¿tú crees que en verdad esa persona querría volver a la prisión otra vez? No, es lo que Pablo está diciéndoles a ellos. Ya son libres en Cristo. ¿Por qué quieren volver a la esclavitud de la ley? De ninguna manera, solamente un ingrato mal agradecido haría esto, y los Gálatas estaban actuando como tales.
Los Gálatas estaban actuando como personas o creyentes ingratos, malagradecidos, y se habían olvidado de lo que Cristo hizo en la cruz. Se habían olvidado de aquel que los había libertado. Iban tras las obras de la ley. Gálatas 1, 6 al 7. Pablo les dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es como que Pablo dice, estoy sorprendido. No puedo creer, oh Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es posible. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo dice, ustedes están actuando yendo como si hubiera otro evangelio, pero no hay otro. Solamente hay uno. Y saben que cuando uno habla sobre el evangelio de la prosperidad, esa palabra no es ni digna de que pongamos el evangelio de la prosperidad. Es solamente, podemos decir, esos mensajes de prosperidad o esas herejías de prosperidad, porque no, esa palabra, esos lugares no son dignos de ser llamados iglesias de la prosperidad, ni iglesias deben de ser llamadas, porque no son iglesias. Cuevas de ladrones, más bien. Así es como debemos de decirlo. Pero Pablo dice no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oh Gálatas, no puede ser, no lo puedo creer, que se hayan alejado de que os llamó, que fue quien Dios los llamó por su gracia. Ahora capítulo 2, versículo 4 al 5, ahí de Gálatas. Gálatas 2, 4 al 5. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad. Ahí vemos, dice Pablo, que habían falsos hermanos que se hacían pasar como creyentes y eran introducidos a escondidas, que entraban ¿para qué? Para espiar la libertad de ellos que tenían en Cristo Jesús. Y ellos miraban esa libertad y quizás ellos decían, bueno, este hombre, esta mujer sí son realmente libres, tienen gozo, tienen paz, están alegres. ¿Para qué? Para reducirlos a esclavitud. Ellos entraban, ¿para qué? Para reducirlos otra vez a sus hermanos que habían sido libres en Cristo, para reducirlos a la esclavitud otra vez, para llevarlos a las obras de la ley. Y Pablo dice, no es posible. Esas personas solamente vienen a pervertir el evangelio de Jesucristo. Y son hermanos falsos que actúan como si estuvieran en Cristo, pero no lo están. Y hoy tristemente, mis hermanos, pasa lo mismo. Hay lugares donde tienen la bandera de Israel en el altar, la bandera de México, de Estados Unidos, tocan shofares, se visten como judíos, se cambian el nombre. Entonces, para ellos, quieren aparentar ser judíos cuando no lo son. ¿Qué Cristo no es suficiente? Aparte de no ser judíos, son gentiles y se quieren cambiar el nombre de judíos para aparentar ser más espirituales. Y eso no pasa en muchas iglesias a nuestro alrededor. Es que no han entendido quizás lo que Pablo está hablando en estas cartas. En la carta a Gálatas, a Romanos. Si somos de México, de Honduras, de China, ¿qué importa? Pero si somos de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Somos propiedad de Cristo. Es lo que Pablo está diciendo ahí.
En Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿En qué momento iba a ser revelada esa fe? En el momento que Cristo iba a aparecer. En el momento que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, es Él. Esa fe con el Mesías iba a aparecer. Versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. De esta manera la ley funcionó como un guardián. Usualmente un guardián es una persona que se encarga de criar y educar a los niños de una familia. Un ayo, un guardián. Al hablar de esto, no nos imaginamos a un maestro enfrente de una clase dando instrucciones. Es lo que Pablo está diciendo, que la ley había sido un ayo, como un maestro, alguien que instruye. Pero esto no es la figura que nos muestra Gálatas, sino a una persona responsable de practicar e imponer la disciplina en la clase a todo aquel desobediente, rebelde que no preste atención. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Que la ley actuó como alguien estricto, alguien con, digamos, que si alguien va a desobedecer en una clase, pues la ley o esa persona va a disciplinar a un estudiante, a un niño, cuando esté siendo rebelde y desobediente. Imagínate a un maestro, a un instructor con una cara seria, con una vara de medir, caminando y nada más mirando para ver quién se comporta mal en la clase, mirando y mirando, y solamente esperando para usarla para disciplinar a un estudiante que no entienda. Eso es lo que la ley hace, dice el apóstol Pablo. Es un ayo. No sé si hoy en día se vean maestros o instructores con esas varas de medir. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela. Si algún niño era desobediente y no ponía atención, el maestro tenía la autoridad para darle en sus pompis 3 veces con la vara de medir. Creo que hoy no se practica eso porque hoy la gente se escandaliza por todo y para todo quieren echarle la policía a los maestros, a los padres. Y yo creo que eso está mal. Pero es lo que Pablo está diciendo aquí en este versículo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mis amados, la ley ciertamente fue la escuela maestra para los judíos, pero no para los gentiles. Recuerden por qué está diciendo esto el apóstol Pablo. Está hablando a los Gálatas y quizás allí habían judaizantes, falsos hermanos que querían reducir a estos creyentes a esclavitud otra vez. Y él les dice, bueno, ciertamente la ley fue la escuela maestra para los judíos, pero no para ustedes. La ley los enseñó a los judíos la voluntad de Dios. ¿La ley fue dada a quién? ¿A los gentiles o a los judíos? A los judíos. Dios dio sus leyes a su pueblo, no a los gentiles. Pero ahora la ley moral. ¿Cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos. Que los primeros 4 mandamientos son dirigidos ¿hacia quién? Hacia Dios, verticales. Y los últimos 6 son hacia el prójimo, que son horizontales. Si quebrantamos los primeros 4 mandamientos, estamos pecando contra Dios. Y los últimos 6 estamos pecando en contra del prójimo. Recuerden eso. Vertical, horizontal. Así que la ley les enseñó a los judíos la voluntad de Dios. ¿Cuáles eran los sacrificios, las leyes ceremoniales? Todo eso, los alimentos que Dios había prohibido, las dietas. Todo eso se le fue dado al pueblo de Israel, pero no a los gentiles. Vayamos a Romanos 2. ¿Está caliente aquí o soy yo?
Sí. ¿Tienen calor para abrir la puerta un poquito? ¿O sí está bien? Ahí está bien, Aarón. Sí. Romanos 2, 17 al 29. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Y sobre el versículo 17 en mi Biblia se titula Los judíos y la ley. Así que vemos que él se está dirigiendo a quiénes. A los judíos. ¿Y está hablando sobre qué? Sobre la ley. Dice lo siguiente. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Ahí vemos que la cosa va bien porque dice, he aquí, tú tienes el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Y conoces su voluntad, le dice Pablo a los judíos. Instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Dice, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Ahí todo va bien, ¿verdad? ¿Quién ha leído esta porción de las Escrituras? Entremos al versículo 21. Ahí vemos que Pablo, digamos, ¿cómo se dirá esa palabra? Los alaba a ellos porque hacen todo lo que la ley dice y dicen, te glorias en Dios. Tú eres un instructor, conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos. Tú eres el que encamina a los ciegos y que tú eres luz de los que están en tinieblas. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. ¿Qué estaban haciendo estos judíos? Ellos enseñaban a otros, pero no eran practicantes de lo que ellos enseñaban. No se enseñaban ellos mismos a hacer la voluntad de Dios, solamente aprobaban lo que la ley decía hacia otros. Pero ellos no se enseñaban a sí mismos. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. ¿Qué es hurtar? Robar. Así que ellos, me imagino que citaban el mandamiento, no hurtarás, pero ellos hurtaban. Ellos robaban. Ellos tomaban lo ajeno y estaban pecando. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que bien sabes los mandamientos, lo que Dios dice en su ley, le dices a otros que no lo hagan, pero tú sí lo haces, estás mal, judío. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Estos hombres ciertamente se jactaban de toda la ley que ellos conocían, pero con infracción, ¿qué es lo que ellos hacían? ¿Qué es infracción? Quebrantar un mandamiento, pecar en contra de alguien más, de un prójimo y de Dios. Eso es una infracción. Una infracción de tránsito es ¿qué? Cuando quebrantamos la velocidad, cuando nos pasamos un alto, cuando nos pasamos una luz roja, es una infracción. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Tú que te jactas tanto de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Miren lo que pasaba porque estas personas no eran practicantes de la ley o de lo que ellos enseñaban, de lo que predicaban, de lo que decían que no se debía hacer, pero sí lo hacían ellos. Dice que por causa de eso
el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y me imagino que los gentiles decían, mira, estos predican esto, enseñan esto, pero ellos no viven lo que predican. Su Dios es un Dios falso. Su Dios quizás es un Dios liberal. Es un Dios que se contradice en las Escrituras. Ese Dios no es verdadero. Mis amados, cuando nosotros profesamos una fe en Cristo y no vivimos lo que predicamos, los de afuera pueden blasfemar en contra del nombre de Dios. Si decimos ser cristianos, que somos piadosos, pero no mostramos piedad, si somos cristianos y hablamos sobre la humildad y no somos humildes, estamos en problemas. Estamos en problemas, pero ponemos primeramente el nombre de Dios en mal. Ahí está el asunto, ahí es donde entra la gravedad de estos pecados. Que el nombre de Dios va a ser blasfemado entre los de afuera. Cuando profesamos ser cristianos y no actuamos como cristianos, ahí está el problema. Y yo he escuchado, hemos escuchado, mira, tal persona es cristiano, va a la iglesia, pero para ser como él, mejor me quedo como soy. Mira, en las iglesias hay tanta hipocresía, tantos hipócritas que yo los conozco afuera y actúan como los del mundo, ¿para qué ir a esa iglesia? Mis hermanos, debemos nosotros apegarnos al Evangelio de Jesucristo y ver a Cristo como nuestro modelo a seguir. Y ustedes tienen el derecho, si yo o ustedes algún día conocen o saben algo de mí que no estoy actuando como lo que yo predico, ustedes tienen la responsabilidad y el deber de venir y reprenderme y decirme, mira, hermano, tú predicas esto, pero según no lo vives. He escuchado esto de ti. No eres digno de que estés ahí predicando la palabra. Es lo que Pablo está diciendo. Que la ley había sido, ¿qué? Una escuela maestra para los judíos, pero más no para los gentiles. Y la ley les enseñó a los judíos la voluntad de Dios. Y sigue diciendo ahí en Romanos 2, 24 en adelante, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, de sus acciones, de su pecado, de ustedes judíos, la nación santa, los escogidos de Dios, los que deben de obedecer su ley y sus mandamientos, por causa de ustedes, el nombre del Dios, creador del universo, es blasfemado. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenido su circuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que lo hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que Pablo dice, si tú te has circuncidado y no guardas la ley, ¿de qué te sirve? ¿De qué sirve que guardes esa ley? ¿Puedes prender el ventilador un poquito? Así que Pablo dice, es mejor que los del corazón circuncidado son más los que van a obedecer más a Dios. Entonces es lo que dice aquí Pablo. Si quieres guardar la ley por completo, pero no actúas y no guardas la ley, entonces ¿de qué te sirve? Desconecta ese de ahí.
Así que la ley había sido como una escuela maestra para los judíos. La ley demandaba obediencia a los judíos, pero nunca pudieron obedecerla. La ley demandaba obediencia a los judíos, pero nunca ninguno de ellos pudo obedecerla en absoluto. Quizás en partes, pero no completamente. La ley les decía, obedece o estarás bajo maldición. Es lo que la ley decía. Obedece. Pero Dios bien sabía que nadie iba a poder guardar la ley por completo. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nadie puede guardar la ley. Nadie puede cumplir las obras de la ley. Nadie. La ley era ciertamente su ayo, su guardián, su instructor, pero también su disciplinador. Porque ellos no podían guardar la ley, mis amados, pues ahí es donde tuvo que venir aquella fe que iba a ser revelada en Cristo Jesús. Porque la ley ciertamente no iba a justificar al hombre, sino que la fe iba a justificar al pecador. ¿Con qué fin? Para ser justificados no por la ley, sino por la fe. Es el tema. Es el tema de lo que Pablo está hablando con los Gálatas. La justificación por medio de ¿qué? De la fe. Aquel que cree en Jesucristo. La justificación no es por medio de las obras de la ley. Es como que Pablo les dice a los Gálatas, ya no se apoyen en la ley. Con la fe y el evangelio es suficiente. Ya no corran tras la ley. Ahora corran tras Cristo. Sigan mirando la cruz. Sigan mirando lo que Cristo hizo ahí, en ese madero. Ya no corran tras estos hombres judaizantes, falsos, que los quieren reducir a la esclavitud. Mis amados, nosotros no debemos basar o tratar de guardar nuestra salvación, porque nuestra salvación está segura en ¿quién? En Cristo. Yo ya estuve hasta aquí de tanto mensaje, mis hermanos, de donde salimos, donde, hermano, afírmate o te vas a perder. Haz esto, te vas a perder. Entonces, ¿dónde estaba la esperanza en Cristo? Esos mensajes te llevan a ti a moverte a hacer para que tú guardes tu salvación y no es por obras. Porque Cristo ya pagó la deuda. Cristo lo hizo. Cristo fue nuestra propiciación. Él pagó el rescate. Ahora estamos en paz con Dios. Ya no estamos enemistados con Dios. En Cristo está nuestra salvación segura si es que eres un creyente verdadero. Si es que has vuelto a nacer, eres propiedad de Cristo. La religión sí te dice haz y haz. La religión te dice es Cristo más obras. Cuando no es así. Regresemos a Gálatas 3, versículo 24 y 25. A eso se refiere Pablo cuando dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Estaba la ley, después Cristo se presenta
y ahora somos justificados por fe. Por fe. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pablo dice que cuando llegó la fe, ellos estaban bajo el régimen o gobierno del maestro escolar estricto de la ley, pero ya no están bajo su reglamento. La fe salvífica libera o liberta de las demandas de la ley. La fe nos liberta de las demandas de la ley, de que tienes que cumplir, tienes que hacer. Y también nos liberta de qué, de las falsas enseñanzas que pueden haber a nuestro alrededor. Y hablando de los Gálatas, pues ellos estaban siendo influenciados, engañados por las falsas enseñanzas de quienes, de los judaizantes, que se debían cumplir con una supuestamente perfecta obediencia para ser justificados, y Pablo dice, esto es imposible. Esto es imposible. Los judaizantes es lo que estaban enseñándoles a los Gálatas. Debían de cumplir con una supuestamente perfecta obediencia las obras de la ley para ser justificados. Y Pablo viene y les escribe esta carta a los Gálatas. Es por fe, es por fe, es por fe, es en Cristo. Yo no me cansaré de decirles a ustedes que es por fe. Y esto no te lo digo para que vivas como quieras, al decir que no se pierde tu salvación. No, mi amado, tú vas a tratar de esforzarte en vivir en santidad por agradecimiento a lo que Cristo ha hecho a tu favor en la cruz del Calvario. Si Él es tu Señor, tú tienes que decirle, Señor, quiero vivir para ti. Quiero agradarte. Quiero servirte. Porque he sido salvo, no para ser salvo. Ahí está la diferencia. Y muchos predican hoy, tienes que hacer para que te salves, para que tú mantengas tu salvación, para que no la pierdas. Y ya no es así. Tú vas a obrar, vas a trabajar, vas a laborar. Vas a dar de gracia de lo que por gracia has recibido. Por esa razón es que nosotros hacemos lo que hacemos. Porque de gracia hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? El perdón de Dios. Hemos recibido lo inmerecido. Eso es gracia. Hemos recibido tanto en Cristo. Tanto. Paz, salvación, perdón, rescate. Hemos sido libres de la esclavitud de alguna religión quizás. Yo no era muy religioso. No sé cuántos de ustedes si eran practicantes de otra religión, pero han sido liberados de todo esto. Por la gracia del Señor. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por fe en Cristo. Y cuando ahí dice Pablo que todos sois hijos, es que somos hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Por fe. No dice por las obras. No dice a través de la circuncisión, de guardarte, no comer cerdo o practicar otras obras de la ley. Es lo mismo que dice ahí en Juan 1. Vamos a Juan 1. El Evangelio de Juan 1, 12 al 13. ¿Qué es lo que dice ahí nuestro hermano Juan? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Todos los que han recibido, los que han creído en Cristo, los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa fue la voluntad de Dios. Engendrar a hijos espirituales mediante la fe en Cristo.
ser adoptados como hijos de Dios. Ese es un gran beneficio, es una gran bendición más bien. ¿Te has puesto a pensar que tú eres hijo, eres hija del Dios mismo que abrió el mar rojo? Ponte a pensar todo lo que narra la Biblia, de principio a fin, lo que habla de Dios. Tú eres hijo o hija de ese Dios perfecto, el creador del universo, mis amados, y eso a veces se nos olvida. Y tenemos que recordar todo eso una y otra vez. ¿De quiénes somos hijos? Esa fue su voluntad de Él. Hijos de Dios, del Dios viviente. De aquel que dio a su Hijo unigénito. Que lo puso en la cruz y ahí sobre Él vino ¿qué? Su ira. Por amor a nosotros. Por amor a nosotros, viles pecadores, imperfectos, llenos de pecado. Hijos de Dios. Es lo que dice allí Pablo. Pues todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Versículo 27 de Gálatas 3. Si aparte de ser todos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dice el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Hablando en un término espiritual o simbólico. Y esto denota la unión con Cristo, la cual es ilustrada con el bautismo. Es algo simbólico que nos deja saber que estamos en unión con Cristo. No solamente con el Padre, sino con el Hijo. Y en nosotros mora ¿qué? ¿Quién? Perdón. El Espíritu Santo. Ya me voy a ir como piensan los testigos de Jehová. Dije, ¿qué? No, ¿quién? ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad. Vamos a Romanos 6. ¿Tienen calor? Si gustan abrir la puerta para... O ir a... Hijo, pon para allá el ventilador. ¿Sí? Ponlo más así para donde estás tú, por favor. Romanos 6, 3 al 4. Aquí Pablo está hablando sobre muertos al pecado. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es lo que simboliza el bautismo del creyente. Para los que piensan bautizarse en un futuro presente o cercano, al momento de que tú has creído en Cristo Jesús y has tenido la convicción sin que nadie te obligue a bautizarte como muchos practican, yo creo que debe de ser forzadamente. O tratar de manipular a alguien. Mira, ven, se ha bautizado él y ella, ven, bautízate. No, porque eso es un error. Pero al momento que tú eres bautizado, eres sumergido en el agua, dice que tú ya eres sepultado juntamente con Cristo, y al momento que subes del agua, es como que has vuelto a nacer. Es algo simbólico. Que te vas a identificar con Cristo, porque ¿quién fue quien se bautizó o quién bautizó a quién? ¿Juan el Bautista a Jesús o Jesús a Juan el Bautista? Juan el Bautista bautizó a Jesús y tenía que ser de esa manera para ser identificados nosotros y hacer lo mismo que Cristo hizo. Eso dice allí el apóstol Pablo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Así que si llegas a bautizarte, debes de andar en vida nueva. Hemos visto a muchos que han sido bautizados forzadamente y no andan en vida nueva. Viven la vida pues igual, no ha habido cambios. Y por eso que en este lugar nosotros nunca llamamos a nadie al altar. Bueno, eso es una plataforma, eso no tiene nada de altar. Aquí no estamos en un templo ni nada así, aquí es una plataforma solamente, para que la palabra de Dios esté sobre ustedes, no yo. Y aquí nunca hacemos, o nunca vamos a forzar a alguien a hacer lo que no quieran, como recibir a Cristo en tu corazón, cosas como esas. Aquí, lo que Dios va a hacer por medio del Evangelio, Dios lo va a hacer. Pero aquí nunca vamos a forzar a nadie a bautizarse. Hasta que Dios o el Espíritu Santo les dé una convicción y los convenza a ellos de su pecado y que han creído realmente en Cristo Jesús, pues ahí irán a las aguas del bautismo. Quiero ser muy cuidadoso en esas áreas y no volver a cometer errores que se han cometido o se siguen cometiendo en muchas congregaciones. Pero es lo que dice ahí el apóstol Pablo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No se refiere ahí el apóstol Pablo en Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿ahora qué? Aquí habla también de revestidos. Y esto se refiere a una forma relativa, unidos con Cristo y cubiertos con los justos méritos de Cristo. Estamos revestidos de sus méritos, no los nuestros. Estar revestidos en Cristo es que Él nos ha cubierto, nos ha revestido y andamos en vida nueva. Vayamos a Colosenses 3:9. Colosenses 3:9 al 14. Desde el versículo 5. Aquí está hablando el apóstol Pablo sobre la vida antigua y la nueva. Colosenses 3:5 en adelante. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de él de nuevo, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y dice el versículo 12, ¿vestíos de qué? Pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo que vosotros. Versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, ahí está la palabra otra vez, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo.
que hemos sido ¿qué? Revestidos. Y aquí le está diciendo que seamos vestidos de todo esto. Lo que él habló aquí en esta porción de las Escrituras. Regresamos a Gálatas 3:28. Después que él dice que habían sido bautizados en Cristo y de Cristo estaban ahora revestidos, aquí es donde dice lo siguiente en el versículo 27, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo que Pablo no está diciendo aquí es que no hay diferencia entre judío ni griego, culturalmente. Dice, no hay diferencia, ni entre esclavo ni el amo, ni entre varón ni mujer, hablando en el sexo. Lo que Pablo sí está diciendo es que siendo alguno de los mencionados, nadie tiene ninguna ventaja en el reino de Dios. Nadie es mejor que otros. Nadie es visto más que el pobre o el rico. Para los ojos de Dios todos son iguales en Cristo. Todos somos iguales estando en Cristo. Todos en Cristo están unidos con la misma dignidad y dulzura de la descendencia espiritual de nuestro Padre de la fe, quien es ¿quién? Es Abraham. Pero ahora Pablo está reprendiendo a los Gálatas por querer hacer diferencia permanente entre gentiles y judíos. ¿A quién reprendió el apóstol Pablo ahí en la carta de los Gálatas? ¿Recuerdan? A un apóstol. A Pedro, en Antioquía. Dice Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de qué? Era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y por esa razón es que Pablo está reprendiendo a los Gálatas. Aún Pedro estaba actuando de esta manera cobardemente. Cuando no estaban los judíos, él estaba bien a gusto con los gentiles, pero cuando ellos aparecían, le entraba temor. Y quizás él se sentía avergonzado porque estaba comiendo con los gentiles y después se retraía, se iba con los de la circuncisión. Así que Pablo reprendió a los Gálatas por querer hacer diferencia permanente entre los gentiles y judíos para que los gentiles sean una segunda clase de cristianos. Como que ellos pensaban que los judaizantes eran la clase alta y los gentiles eran quizás la media o la más baja. Pero en Cristo somos uno. Somos iguales. Mis amados, todos los creyentes debemos estar al nivel que María. A los pies de Jesús y a los pies de la cruz. ¿Recuerdan a esas dos hermanas? María estaba a los pies de Jesús y la otra estaba haciendo ¿qué? Con sus quehaceres. Vamos a Lucas 10. Estudiando esto se me vino a la mente esto, no sé por qué. Lucas 10, 38 al 42. Aquí está hablando cuando Jesús visita a Marta y a María. Lucas 10, 38 al 42. Dice, aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Aquí vemos la amabilidad, que era una mujer amable. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía ¿qué? Oía su palabra.
Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahí vemos la queja de quién, de Marta. Ahí miramos claramente una queja hacia quién, hacia su hermana, y vemos que ella estaba pecando en contra de su hermana sin darse cuenta. Eso es lo que vemos aquí. Casi siempre miramos donde dice Marta estaba afanada y turbada, pero aquí vemos que ella estaba pecando y Cristo bien lo sabía, siendo Dios mismo. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Me imagino que él tenía ahí en ese momento una voz de compasión y preocupación por Marta. Quizás con un tono bajo, al leer esto y meditar en esto, me imagino que él dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No creo que Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Él era compasivo. Era un hombre, siendo Dios mismo, que se preocupaba por los perdidos. Pero aquí vemos que María dice, oía su palabra y estaba sentada a los pies de Jesús. ¿Cuál es el peligro aquí? Aunque sin duda el amar y servir a otros es una parte fundamental para hacer la voluntad de Dios como creyentes, sabemos que debemos de servir. El mandamiento mayor es el amar al Señor, y el servir a otros no debe de distraernos de la comunión con Él. Podemos llegar a un punto donde podemos servir mucho y nos olvidamos de la comunión íntima con el Señor. Y no solamente eso, sino también con nuestro cónyuge y con nuestros hijos. Ahí está el peligro. Tenemos que tener un equilibrio, un balance en las cosas del Señor. Y eso es lo que había sucedido con los Gálatas. Siendo engañados por los judaizantes para seguir un evangelio diferente, estaban tratando de obedecer la ley, olvidándose de quién, del Señor y de la cruz. Es lo que habían hecho los Gálatas. Estaban yendo tras los judaizantes, tras las obras de la ley. Sí, ciertamente la palabra es santa, la ley es santa, la ley de Dios es santa. Pero ellos estaban olvidando de su Señor, de Jesucristo y la cruz, llevándoles creer o creerse más que los gentiles. Mis amados, nosotros podemos caer en este gran error. Podemos creernos más que otros hermanos y hacerlos menos por no obrar al igual que nosotros. Podemos caer en ese error. Yo antes echaba de menos a los que no servían como yo, los que no tenían título como yo, líder de diácono, líder de alabanza, de evangelismo, líder de célula. Eso solamente llenó mi ego y me enfocaba yo tanto en yo. Y desde el púlpito, al momento de comenzar la alabanza, yo exhortaba a los hermanos que alabaran. Y pues mi deseo era que ellos danzaran, que hicieran tantas cosas lo que yo hacía, pero eso fue solamente una soberbia que había en mí. Podemos llegar a ese punto y tenemos que tener mucho cuidado de no creernos más que otros y hacerlos menos a ellos por no trabajar, obrar al igual que nosotros. Y eso pasa cuando le damos muchas responsabilidades a otros hermanos que a otros. Tenemos que ver quiénes o qué dones tienen los hermanos para poderlos poner a laborar en esa área, sea en la enseñanza, en el servir, el barrer, para que lo hagan con gozo. Lee las escrituras, porque no todos van a ser predicadores. Y si el Señor permite que aquí tengamos después diáconos, yo no voy a forzar a los diáconos a que hagan lo mismo que yo, porque no va a ser así.
Y de donde salimos, a todos los diáconos nos ponían a enseñar, a predicar, cuando muchos no tenían ni el don de enseñanza o del predicar. Aquí no hay ni un buen predicador, ni un buen evangelista, ni un buen maestro, ni un buen cantante, ni un buen lector, una buena cocinera sin Cristo. Aquí somos lo que somos por Cristo y no nosotros y punto. Aquí somos lo que somos. Yo no soy el mejor lector. No, mi perfección o mi modo de hablar no es como los que estudian, como el pastor Sugel Michelén. Ellos hablan claramente, no se equivocan mucho. Yo creo que yo me equivoco mucho. Tartamudeo a veces. Aquí no hay, mis hermanos, buen predicador, ni evangelista, ni maestro, ni cantante, ni buen lector, cocinero, cocinera, sin Cristo. Aquí somos lo que somos por Cristo. Y ya. Si hemos sido llamados por Dios, por fe en Cristo, lo que vamos a hacer es por Cristo. Somos uno en Cristo. Es el tema, somos uno en Cristo. Como dijo el hermano Paul Washer, fue a predicar a una cárcel, a una prisión. Y él les dijo a los prisioneros, no exalten al hombre ni a los predicadores. No existe cosa como un gran hombre de Dios. No hubo ni nunca lo habrá un gran hombre de Dios. Solo existen pequeños hombres pecadores de un gran y misericordioso Dios. Y solamente hay un héroe en la Biblia y es Jesucristo el Señor. Es lo que él les dijo a ellos. No exalten al predicador. Nuestro hermano Paul Washer es muy conocido, pero él primeramente fue un misionero en Perú. Él no es pastor, él tiene su propio pastor, él está sujeto a su pastor, a su iglesia, y él es un predicador que lo invitan mucho, pero es lo que él dijo. No exalten a los predicadores. No existe cosa alguna como un gran hombre de Dios. Nunca lo hubo, ni nunca lo habrá, solamente existen pequeños hombres pecadores que han sido salvos, rescatados por un Dios verdadero. Y el único héroe de la Biblia, dijo él, es Jesucristo el Señor, es quien murió. Murió como siendo no un vencedor, pero él venció. Cristo venció en la cruz. Exhibió a todas las potestades. Le mostró a Satanás y a los demonios que él pudo vencer la muerte al momento de resucitar al tercer día. Cristo lo hizo. Y si somos algo, si somos alguien, lo somos en Cristo y por Cristo y punto. Lo que hacemos es por Él. Gálatas 3, 28 al 29. Y es lo último. Así que él dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Es lo que dice ahí. Es como decir, si vosotros están en Cristo por fe, ciertamente son linaje de Abraham por fe. Porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ven cómo va Pablo conectando todo con Abraham y con la promesa que le hizo Abraham? Por fe. Y herederos según la promesa que Dios le hizo a quién? A Abraham mismo. ¿Esto qué es? Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que espero que eso nos ayude a reflejar que no somos más que otros aquí.
Primeramente Dios, algunos estarán siendo miembros de aquí, pero no se sientan menos que ellos. Al momento de hacerse miembros de esta congregación, si Dios permite, ustedes tienen el deseo después de hacerse miembros, pues se hará también el curso de membresía y será de bendición. Sea mujer o varón. Pero cuidemos nuestro corazón al momento de hacer esto. Nunca miren al que predica, al que lee las escrituras, al que dirige los himnos, no los vean más que ustedes. Recuerden que somos pecadores, seguimos fallando, tenemos fallas, tenemos errores. Nunca bajen su cabeza hacia nosotros. No somos dignos, ustedes solamente siempre humíllense ante el Señor y no ante un miserable predicador o hombre que enseñe. Somos iguales en Cristo. Somos polvo y al polvo volveremos. Nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Oremos. Padre, Señor, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que fue predicada. Señor, permite que mis hermanos se lleven esta palabra en sus corazones, oh Dios, y que, Señor, pues